En el episodio de hoy vamos a hablar con Lidia Gómez, quien es migrante y nos cuenta que lo que más le cautivó cuando emigró a Australia fue desaprender lo aprendido, escuchar su voz interior, abrirse a nuevas formas de pensar y de vivir. Ella, como muchos migrantes, cambió de carrera profesional, se atrevió a enfrentar los miedos y a escuchar esa voz para perseguir sus sueños. Así que quédense con nosotros porque hoy hablaremos de desaprender lo aprendido. Bienvenidos al tercer episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial desde España, pero que ha vivido durante muchos años en Australia, Lidia Gómez. Lidia es fundadora, coach y counselor de Light to Fly, una empresa que se dedica a ayudar a otras personas a través de técnicas neurolingüísticas. Lidia, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias a vosotras por darme esta oportunidad. Vamos a empezar con una pregunta para que la gente te conozca mejor, las personas que nos están escuchando. ¿Qué tú crees que sea escuchar a nuestra voz interior? Pues qué bonita pregunta. Yo creo que esa voz la tenemos todos dentro, pero a veces la vida va tan rápido, ¿no? El tren este en el que nos hemos montado, que hay tanto ruido fuera que lo más difícil es conectar con uno mismo y escucharse. Entonces, a mí, por ejemplo, yo era así, yo era una joven con mucha actividad, muchos intereses, muchas pasiones, me encantaba viajar, moverme, pero bueno, la vida me paró en cierto momento, cuando fui a ser madre, que tuve unos embarazos difíciles y ahí empecé a hacer mindfulness. Y, y toda esa voz que en realidad siempre había estado ahí, siempre desde mi adolescencia, indicándome un poco el rumbo que quería seguir, pero que pues eso, las voces externas, mis condicionantes no me permitían hacerle el caso que creo que se merece. Pues gracias al mindfulness y al silencio, pues lo prioricé. Muchísimas gracias, Lidia. Nosotros escogimos este tema de desaprender lo aprendido para charlar contigo porque sabemos que tienes un background en medio ambiente, pero hoy día te dedicas a algo completamente diferente. ¿Cómo sabemos que esa voz interior nos está diciendo que requerimos un cambio o que Mm, precisamente estamos destinados o llamados a tener ese cambio? mm. Pues yo estudié ingeniería industrial y me especialicé en energía y medio ambiente, sostenibilidad, un poco por defecto, ¿vale? Porque se me dan muy bien las matemáticas, la física, era buena estudiante y mi papá era ingeniero industrial. Entonces, un poco, pues mi background, en mi familia el triunfo, el éxito era ser ingeniero y bueno, pues a esa corta edad, porque yo creo que los 18 años para tomar una decisión así, pues a lo mejor no tienes la amplitud, ¿no? Eh, bueno, pues estudié eso. Yo desde mucho más joven, o sea, desde los 14 años ya sentía esa pasión de un poco como de devolverle al mundo lo que me había dado o de proteger a las personas vulnerables, de apoyar. Y a los 14 añitos yo ya fui a la trabajadora social a decir en qué podía ayudar, cómo podía hacerlo. O sea, yo esa pasión y ese interés ya lo tenía. Lo que pasa, pues eso, pues por un poco la maleta que llevamos cada uno, ¿no? Por no decepcionar a los de fuera o por, no sé, por tus propias limitaciones, eh, pues yo no como decía antes, no le hice el caso que en estos momentos noto que era importante porque esa llamada estaba ahí y
Yo lo que sentía como ingeniera, y he estado 20 años trabajando en distintas empresas, he hecho proyectos súper bonitos, me ha dado muchísimas oportunidades, sobre todo en Australia, las 2 etapas que he estado allí como ingeniero, pues eso me ha abierto muchas posibilidades, y, pero era un poco esa sensación del síndrome del impostor, como que no era 100% yo. Ujú. Y a lo mejor hacía una conferencia, una presentación y todo el mundo me felicitaba, qué maravilla, qué bien, pero dentro de mí nunca estaba satisfecha. Siempre había un algo ahí como que no era, era fingido un poco. Y en cambio ahora, pues haciendo mis sesiones de coaching o mi trabajo de counseling, he hecho también trabajo social, eh, es amplitud, o sea, es flow, fluye, es como esto sí. Y siempre salgo satisfecha, siempre pienso que he dado el 100%. Qué maravilla, Lidia. Qué bonito todo lo que explicas, porque yo creo también que cuando nos salimos de nuestro país, estamos de alguna manera saliendo de una zona de confort. Y hay veces que las mismas circunstancias nos obligan a hacer cambios que a lo mejor nunca habíamos considerado, ¿no? Ujú, Sabemos que habemos muchas personas que venimos, por ejemplo, a otro país como Australia y tenemos que empezar a estudiar algo nuevo por temas de visa o tenemos que hacer trabajos que en nuestros países no hicimos nunca. ujú. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando que tiene el plan, por ejemplo, de emigrar a otro país, ¿qué consejo le darías para no tener miedo de salir de esta zona de confort? Mucha conciencia. O sea, es verdad que las circunstancias nos obligan, y yo también he pasado por ahí, mi transición no fue del día a la mañana, y ahora soy counselor, o sea, tienes que realizar unos estudios, mientras tienes que mantener a una familia, tienes que tener unas condiciones de visado, o sea, las circunstancias externas existen, pero lo que aconsejaría es pues apertura. eh, yo lo que, por lo menos en mi situación personal, a mí las veces que me han venido bien las cosas son cuando, pues eso, cuando fluyo, cuando dejo un poco, intento no controlar, o sea, dejo un poco mi mente consciente y controladora y de ingeniera, de tenerlo todo, la dejo un poquito de lado y me dejo llevar por las circunstancias. Y en países como en Australia, pues las referencias son súper importantes. O sea, lo que diría es, sí, la situación externa y las condiciones de cada uno existen, pero todos tenemos la posibilidad de encaminarnos hacia donde queremos. Y para eso no tiene por qué ser, pues dejo este trabajo que me da de comer por algo que es incierto, no tiene que ser algo radical, pero sí, Ujú. pues voy a participar en esta jornada que es gratuita y que a lo mejor ahí conozco a alguien y me abro y confío en mí y hablo y no sé, a mí así es como me han aparecido las cosas más maravillosas en mi vida, dejándome llevar y abriéndome sí, a lo incierto, a lo desconocido. Muchísimas gracias, Lidia. Si hay una persona ahora mismo que nos está escuchando, que está en Australia, en España, en cualquier lugar del mundo y dice, bueno, llevo muchos años, como Mm, en tu caso, llevo muchos años desarrollando esta profesión y hay una mm, voz en mi interior que me dice, quiero cambiar de carrera, siempre me ha gustado, por ejemplo, la cocina y eso es lo que quiero hacer. mm, Pero de repente tiene este miedo de, es que ya soy muy mayor o es que llevo mm, muchos años haciendo lo mismo y quizá lo otro no funciona. ¿Cuáles serían esas dos cosas básicas para desarrollar un plan de acción inicial? Si yo quiero hacer un mm, cambio de carrera, pero tengo estos miedos que son totalmente válidos, ¿cuáles serían mm, esas dos cosas que debo hacer para prender motores, por así decirlo? mm. Sí, pues a mí, por ejemplo, en ese aspecto, yo llevaba mucho tiempo, como he dicho, con mindfulness, retiros en silencio, porque yo sabía que algo no estaba viviendo mi vida al full potential, que dicen en Australia, ¿no? Con no sé, no daba el 100% de mí o no era totalmente auténtica. Pero a mí me hizo falta
o a mí me vino muy bien una sesión de coaching, de programación neurolingüística con una persona en la que me ayudó a llegar a esa parte un poco inconsciente de mis miedos, porque la parte consciente me autoconvencía, o sea, pues sí, soy muy mayor, con toda esta experiencia, con todo lo que he aprendido, todo lo que aporto ahora al sector medioambiental, cómo voy a echar esta carrera a perder, con el sueldo que tengo, con la, y teniendo que ir responsable, o sea, esas voces y la decepción a los demás, esas eran mis argumentos. Pero estas técnicas lo que permiten, y a mí es que creo que funcionan muy bien porque a mí yo solo necesité 2 sesiones, una para quitarme el miedo y otra para quitarme la culpa. Y luego, o sea, yo creo que una vez te eliminas de raíz el problema y el origen y todos, hasta los 7 años hemos vivido esas emociones negativas y hemos generado unas estrategias para luchar contra ellas. Pero a lo mejor son estrategias que en estos momentos ya no nos sirven, ya no nos ayudan. Entonces, la programación neurolingüística, a mí lo que me encantó de esta, en particular de la línea del tiempo, la terapia, es que va directa a una parte no racional. Entonces, yo no había sabido llegar ahí con otros métodos, con mindfulness, con yoga, con meditación. Yo no había llegado ahí. Entonces, una vez borras ese gran miedo, te quitas el ego, te quitas todo eso y estás como libre, estás como abierto, para mí súper importante y lo que estoy viendo en toda la gente con la que trabajo es también con la línea del tiempo es poner unos objetivos en tu línea del tiempo, y esto lo digo porque yo como ingeniero y llevando equipos y tal, siempre había tenido que ponerme objetivos, venga, los goals de este año. Y era a mí me estresaba. O sea, yo soy una persona que vivo al 100% el presente y pensar en planificar mi vida me quitaba un poco de libertad o no sé, me generaba estrés. El cómo te ves en 5 años, no tengo ni idea, quiero fluir, pero la manera en que se hace con estas técnicas de coaching es maravilloso porque es también bastante inconsciente. Entonces tú te imaginas tu yo ideal en 5 años y poco a poco vas volviendo hacia atrás en un estado así un poco meditativo, de manera que como que se te va encajando el puzzle y te van apareciendo a ti. Lo haces tú solo el proceso. Los acontecimientos que tienen que ocurrir para que tú llegues ahí. Entonces a mí, por ejemplo, a nivel de carrera fue alucinante, o sea, fue alucinante porque, o sea, el coach que me lo hizo me dijo, esto fue cuando hice el máster de PNL, me dijo, ten cuidado con lo que deseas porque lo cumplirás, pero es que, o sea, los objetivos profesionales que me puse en 5 años, por ahora llevo 3, pero es que ha sido mes a mes, o sea, ha sido increíble porque es como que te has visto y sin ser consciente, día a día tomas las decisiones para llegar ahí. Es muy potente. Qué interesante, Lidia. Y este tema me parece que es importante porque puede ser que alguien nos esté escuchando ahora y no sepa qué es la programación neurolingüística. Entonces, Lidia, si tú en, no sé, 10 o 20 palabras pudieras descubrir de qué se trata una técnica de programación neurolingüística, sería genial para que el público entendiera mejor. Claro, pues la programación neurolingüística es una técnica de coaching que consiste o sea, cada uno interpretamos la realidad a través de nuestros sentidos y con nuestro bagaje, nuestra historia. Entonces, la verdad o la vida tal cual es diferente para cada uno de nosotros. Entonces, son técnicas que consisten en entender nuestra manera de interpretar el mundo y, en el caso del coach, de nuestro cliente, para conseguir su mayor potencial. Entonces, utiliza diferentes métodos y la línea del tiempo lo que hace es volver al momento en el pasado donde se tuvieron los pequeños traumas que todos hemos tenido, los pequeños acontecimientos que nos marcaron y volver a aprender o aprender unos aprendizajes positivos que en estos momentos nos ayudarían, en vez de los que por defecto en nuestra pequeña infancia pues
como pudimos, sobrevivimos con esas herramientas que se nos ocurrieron o que con nuestro entorno nos vino así. Y mucha influencia de los padres, o sea, y yo lo que estoy viendo tanto en coaching como en counseling, nuestra pequeña infancia nos marca de por vida. Y entonces es un poco eso, el limpiar, digamos, nuestro pasado, o sea, liberarnos un poco de la mochila, de la carga que llevamos para poder emprender un futuro libre tal y como lo queremos, sin esas cargas que llevábamos antes. Entonces, un poco de ahí viene el nombre de la web, el light, de ligero, light to fly, porque también la luz, pero porque yo me sentí así. O sea, una vez me desprendí de la culpa y del miedo sobre todo, que eran mis dos emociones negativas que me acompañaban, pues me sentí que el futuro era lo que yo quería hacer. Ya no había ese ruido externo que me impedía marcarme a mí mi camino. Muchísimas gracias, Lidia. Lo que dices es súper interesante y además que se conecta porque cuando tú piensas, cuando pensamos en los miedos que generalmente tienen las personas que quieren cambiar de carrera y uno de esos miedos o preocupaciones es que soy muy vieja o muy viejo, es porque hay una creencia generalizada de que tenemos que hacer las cosas a cierta edad y a los, no sé, voy a decir un número, a los 45 años ya es muy tarde para cambiar de carrera, pero eso lo aprendes, eso lo vas aprendiendo porque la sociedad nos dice y finalmente es súper interesante ver cómo logras hacer el cambio cuando desaprendes eso que has aprendido de la sociedad. En este proceso tuyo, en donde tú hiciste este cambio de carrera, ¿cómo describirías tu vida ahora, a diferencia de cómo era antes cuando te dedicabas a la ingeniería? Qué bonito, Claudia. Pues lo que has dicho de desaprender lo aprendido y de la edad, totalmente. O sea, yo el día que me escuché diciendo en esa sesión, es que claro, voy a empezar de cero. Y de repente algo en mí dijo, ¿pero qué dices? O sea, ¿de cero? Pero si todo el bagaje que traes de la otra carrera y toda tu experiencia personal, todo eso lo aportas allá donde vayas. O sea, no, a lo mejor técnicamente pues en mi caso, en una intervención en particular, pues no conocía el método y eso lo estoy aprendiendo ahora, pero toda mi presencia, toda mi forma de escuchar, todas las distintas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, para nada. O sea, lo de la edad es totalmente un condicionante, como decías, social y que no, pues lo interiorizamos. Yo ahora es que igual suena muy utópico, pero me siento plena, me siento satisfecha, me siento, pues lo que decía, como auténtica. Siento que estoy llevando la vida que tenía que llevar, o sea, que quería llevar y que había venido aquí a hacer. O sea, cuando termino, y son situaciones, he estado en temas de violencia de género en Australia, con personas con problemas mentales serios, con refugiados. O sea, son situaciones duras. He vivido pues de tener que llamar a protección infantil, o sea, del menor. He tenido casos, pero y yo soy una persona muy sensible, un poco mi miedo también era, ¿y si luego no me permite eso ser feliz ¿sabes? Me llevo los problemas a casa, pero he conseguido separarlo muy bien, o sea, es algo que yo he aprendido, que no sabía cómo iba a reaccionar, pero es un poco como cuando vives esa llamada y todo cobra sentido y las piezas del puzzle encajan, reaccionas de la mejor de las maneras, o sea, lo llevabas dentro. Yo siento eso, que lo llevaba dentro y que estaba ahí, que solo estando tranquila y estando presente, todo fluye. Sí, y a mí me parece bastante interesante lo que dices por ejemplo, de las condiciones sociales y también juntando un poco lo que hablabas de perder la culpa y el miedo. Yo recuerdo cuando iba a estudiar la carrera universitaria, yo siempre quise estudiar matemáticas, pero en la universidad donde yo iba a entrar tenía una beca, me habían ofrecido una beca y ahí no tenían la carrera de matemáticas. Entonces yo tenía que estudiar una ingeniería y yo no estaba lista, yo no sabía cuál ingeniería quería estudiar.
Y finalmente cambié de carrera porque la ingeniería que yo elegí era ingeniería en telecomunicaciones y electrónica. A mí no me gustaba. De hecho, no le entendía nada. Y finalmente decidí hacer ese cambio de carrera, pero yo recuerdo esos dos sentimientos que yo tenía, eran precisamente la culpa y el miedo. Culpa porque tenía que cambiar de una carrera teniendo una beca y tenía que perder esa beca para entonces iniciar algo más y yo sabía que eso iba a costarle a mis padres, ¿cierto? Y miedo porque yo también decía, voy a empezar otra vez desde cero y no sé si me va a gustar, ¿no? Claro, ¿Qué tal que claro. entro a algo y no me gusta? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo creo que es súper interesante que menciones estos dos sentimientos o emociones porque yo creo que son muy humanas estas dos reacciones que tenemos, ¿no? Ante situaciones o cambio. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando y tiene pensado hacer un cambio radical en su carrera o en su vida, ¿qué consejo le darías? No dar consejos. O sea, yo le diría que que se escuche, o sea, que se escuche y que esta persona, todos tenemos nuestras propias respuestas. Y a lo mejor lo que a mí me funcionó con mis condicionantes no le va a funcionar a esta persona, pero hay maneras, hay técnicas que no hace falta estar 2 años de psicólogo para poder trabajarte estas emociones y compasión, mucha compasión porque el proceso, el mío duró mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, yo terminé mi carrera de ingeniería industrial, o sea, la empecé sabiendo que no era lo que yo quería hacer, la acabé y lo que comentas, yo también me sentía súper culpable porque mis padres habían hecho un esfuerzo para pagar esa carrera o para apoyarme con los estudios y cuando le dije es que, pues muchas gracias, pero es que es que yo ahora no quiero trabajar de esto. Claro, o sea, es muy duro para un joven que quiere a sus padres y los respeta hacerle eso. Entonces es un proceso yo creo que muy humano y muy normal. Y en mi caso, por ejemplo, mi padre me dijo, pues no, pues ahora te lo he pagado, ahora trabajas de esto y me devuelves, ¿no? Y también, bueno, pues fue su forma de querer ayudarme. Yo cuando me trabajé mi miedo y mi culpa me salió mucho enfado de decir, jo, ¿por qué, sabes? ¿Cómo le haces esto a un adolescente que está... Y bueno, lo bonito ha sido que lo he podido hablar súper bien con él y él me ha dicho, mira, yo lo volvería a hacer. O sea, yo creía que era lo mejor para ti, ¿sabes? Entonces, desde el amor, desde la compasión, permitirte ese enfado. O sea, yo me pasé un año muy enfadada diciendo, ojo, es que mi vida podría haber sido diferente si desde el principio hubiera escuchado esa voz y no a la voz de mi padre, por ejemplo. Pero, pues eso, el consejo sería, todas esas emociones son normales. A mí lo que me funcionó fue no dar, yo soy muy radical y me gustan mucho los cambios, pero en este caso me daba mucho vértigo porque me tenía que formar un poco, o sea, me tenía que formar, estuve 2 años y medio o 3 años formándome y, y no veía el dejar la ingeniería sin esa formación o sin ese, entonces lo fui haciendo muy progresivo, trabajando jornada reducida y estudiando. Fue duro el proceso, pero cuando hay pasión, sacas el tiempo, la energía y las ganas de donde parecía que no se podía. Entonces, todas esas limitaciones de no tengo tiempo, no tengo... Yo en mi caso me he dado cuenta que cuando te gusta, cuando es tu llamada, lo haces y súper contenta y priorizar un poco. O sea, yo soy una persona muy responsable que normalmente lo que intento hacer, lo que hago lo intento hacer lo mejor que sé. Pero en este caso, pues sí que me autoobligaba a decir, no, no, o sea, el proyecto este de la empresa de ingeniería, yo estoy trabajando 20 horas, pues van a ser 20 horas. No van a ser como siempre que hago de más y de... No, porque el resto del tiempo está mi pasión que me la estoy creando. Entonces, fue un proceso lento, no fue del día a la mañana y las dudas surgían cada X tiempo cuando te proponían una promoción, o sea, sentías el reconocimiento en esa carrera y el vacío a enfrentarte a algo desconocido en el que no tenías ningún networking, ningún contacto. Entonces, yo creo que esas emociones son muy naturales y a veces somos duros con uno mismo y no nos permitimos esas dudas o
sí, esos miedos. Sí, sí. Acabas de decir algo bien interesante y se conecta con mi siguiente pregunta y es cuando vas a empezar este nuevo proceso en un campo, en una industria diferente y dices, no tengo contactos, no he hecho networking, ¿qué sugieres para empezar a formar esos contactos, para empezar a formar esa comunidad y esas conexiones en el nuevo campo en el que te quieres desempeñar? Pues atender, o sea, participar en muchos eventos. O sea, yo lo que intenté es hacer un montón de cursos y en cada curso, pues activamente, o sea, no iba al curso a conocer a gente, pero sí que, pues oye, aprovechaba las circunstancias. En Australia, bueno, estos últimos años ha sido más difícil el contacto físico, pero ahí hay mucha cultura de eso, de las referencias y ¿no? de participar en jornadas o en sesiones para darse a conocer, networking. Entonces, eso sí que es importante. Llamar a puertas y a cafés. O sea, a veces nos da vergüenza porque creemos que molestamos o que claro, siendo nuevos, pero yo recibí respuestas muy positivas, incluso de profesores, diciendo, es que me encantaría conocer a gente en esta organización, pero no. Bueno, pues mírate, el apellido es tal, búscalo en LinkedIn y ofrécete a tomar un café. Y así me funcionó. Sí. A veces nos da vergüenza o nos ponemos nosotros esa limitación pero igual que, o sea, yo lo que he intentado en esta fase es ponte en la situación contraria, que ves a alguien que está pasando por ese proceso, que tiene mucho potencial, o sea, que tú le ves potencial, pero que no ha tenido aún oportunidades de conocer a nadie en el sector. ¿No te tomarías un café de media hora y le darías unos trucos? Pues a mí un profesor de la universidad me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo y conseguí mi primer trabajo por ese café. Y me da una vergüenza, digo, que se va a pensar, no sé, una alumna, pero bueno, lo recibió bien. Muchísimas gracias, Lidia. Yo creo que ese es un súper buen consejo, que perdamos el miedo y contactemos a las personas que de alguna manera tienen experiencia en la industria. Finalmente, Lidia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente te puede contactar? Pues bueno, mientras trabajaba allí me creé la web, Light to Fly, y ahí se pueden reservar las citas. Estoy trabajando, como os he comentado, hace 3 semanas me volví a España, pero sigo trabajando en horario australiano por ahora. Estoy compaginando. Y luego, pues, a ver, he de reconocer muy sinceramente que yo no estaba muy activa en las redes sociales porque vivo mucho el presente real y la verdad es que sobre todo después de tan largos lockdowns, pero sí que tengo Instagram y Facebook con Light to Fly también y lo uso. O sea que ahí hay... Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Lidia. Ha sido un placer hablar contigo sobre este tema de desaprender lo aprendido. Creemos que es un tema muy importante y también, bueno, te conocimos a través de las historias de Gals y fue una de nuestras historias favoritas. Entonces es un honor tenerte con nosotras y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos. La verdad es que estáis haciendo una misión tan bonita con la comunidad. Es precioso tener ese espacio